amigos, esto es Mundo Android Manía. Y bien, arranqué con esta introducción del video para que estemos tranquilos, eso sí, que nos cuidemos, no salgamos de casa y confiemos mucho en el de arriba. Bien, eso también me motivó a traerles este video hoy, la realización de este volante gamer, porque sé que muchos de ustedes tienen niños pequeños, hermanitos, sobrinos, hijos, y es una gran oportunidad para poder integrarnos con ellos, hacer este proyecto que es muy fácil y nos traerá un poco de diversión y nos sacará sobre todo de la rutina de estar encerrados en casa. Así es que no les hablo más y vamos con el video. Bueno, para iniciar la construcción de nuestro volante necesitamos un finger spinner, estos pequeñines que fueron muy populares hace algún tiempo. Extraemos uno de los rodamientos, o si tienen un rodamiento pues no necesitaríamos el finger spinner. También necesitaremos codos PVC, tapones PVC y tubo PVC, el cual vamos a calentar, y buscamos algún recipiente redondo para darle forma a nuestro volante. Algo así como esto, sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor. Lo unimos con uno de los codos PVC. Luego atornillamos nuestro rodamiento a uno de los tapones PVC. Luego abrimos un agujero a una de las uniones, bueno, no sé cómo se llama esto, una de las T's PVC, y pegamos nuestro rodamiento. El agujero debe quedar libre para que pueda rodar sin ningún inconveniente, algo así como lo que vemos acá. Luego de esto comenzamos a armar nuestro volante de la siguiente forma. Ya casi lo tenemos, solo nos faltan dos trozos de tubo a los lados. Y ahora ajustamos con silicona. Nos quedará la siguiente forma. Luego con un codo, este sí es un codo PVC, le añadimos a un trozo de tubo. Y este será el eje de nuestro volante. Luego de esto cogemos otra T PVC, le abrimos dos agujeros y vamos a efectuar un corte como el que vemos acá para que nos quede la siguiente forma. Con unos tornillos ajustaremos a una tabla de madera o alguna base que nos sirva para sostener nuestro volante. Y aseguramos más con silicona. Y así más o menos quedará nuestro volante, pero aún falta algo muy importante: asegurar el teléfono para que no se nos caiga. Con unos trozos del mismo tubo hacemos las siguientes llavecitas, podría decirse. Las calentamos para darle la forma de nuestro smartphone y que este quede bien ajustado. Bueno, y lo siguiente es darle un toque de pintura. Afortunadamente yo tenía una lata de aerosol que tenía algo de pintura y no tuve que romper la cuarentena en la que estamos actualmente por el tema del coronavirus. Y darle un toque de personalización con algunas calcomanías. Y ya lo siguiente que queda es probar nuestro volante gamer. Yo lo probé instalando el juego de Asphalt 9, lo podemos probar en la casa, y para los que tengamos niños, primos, hermanitos, pues los podemos ocupar un poco en medio de esta cuarentena para hacer el rato un poco más llevadero. Si tenemos un televisor al cual podamos transmitir la imagen desde nuestro teléfono, pues la experiencia será mucho mejor. Y si estás en cuarentena, recuerda, cuídate y cuida a los tuyos quedándote en casa.
Bien amigos, si este video te ha parecido útil como siempre, regálame un buen like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, comparte este video, si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que cualquier sugerencia que tengas para un futuro video, cualquier idea que tengas, déjamela saber acá en los comentarios del video y yo estaré atento a responder todas las inquietudes. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.